cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto clásico de la literatura española. Pudiera ser objetivo de muchos estudios literarios, filológicos. Lo ha sido, de hecho es uno de esos textos que muchos expertos han trasegado, nos han dejado enorme y muy valuable información sobre lo que se ha hecho. Es de autor anónimo, aunque se disputa quién pudiera haberlo escrito, no se sabe quién lo escribió. Y nosotros lo vamos a tomar para poder enfocar un poco de lo que llamaríamos, por darle algún término generalizante, la cultura popular de la España en la primera mitad del siglo XVI. Es decir, este fue un texto publicado en 1552, más o menos. Hay unas reediciones en 1554. Fue un bestseller, se le puede decir. Fue un libro de amplísima venta en su momento. Se los muestro. Tengo la edición de Cátedra, Letras Hispánicas, es el Lazarillo de Torbes. La edición, o el que está aquí al cuidado del profesor Francisco Rico. Es una edición bastante especializada. De hecho, tengo que hablar algunas cosas sobre ella. Pero vamos a hablar de esta novela, de este texto que es sumamente interesante. Repito, esto nos va a llevar, es una especie de viaje en el tiempo para darnos muestra de esa España del siglo XVI. Los sucesos que acontecen aquí, todos están circunscritos a lo que pudiésemos conocer como el reinado de Carlos I de España o Carlos V, ese hombre que fue a la vez rey de España y emperador del Imperio Sacro Germánico, es decir, un sujeto que era Kaiserliche, Königliche, como serían algunos posteriormente, es decir, rey y emperador. Entonces, esto nos va a llevar a muchísima tela que cortar. El siglo XVI es un siglo sumamente importante en cuanto a los grandísimos cambios. Carlos V, como se le conoció en el resto de Europa, Carlos I de España, fue un hombre que tuvo que vérselas con enorme cantidad de turbulencias. Es a él a quien le explotan ya en las manos las consecuencias de lo que sería la reforma. Es decir, todas esos supuestos cambios que pretendía un fraile agustino alemán llamado Martín Lutero, que terminaron siendo elementos de enorme consecuencia sociopolítica, porque al final la reforma terminó siendo eso, lo que pretendía ser unos cambios de la liturgia, supuestamente, terminaron siendo el afianzamiento de una cantidad de posiciones políticas que luego llevaron por contrapeso a reacciones en aquellos países que todavía se suscribían al poder de la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, y se suscribían a las alianzas que habían sostenido. De manera que en un sentido y en otro todo va a ser. Es decir, es Carlos V quien tiene que vivir la situación con Lutero, porque si bien Lutero lo hace antes de que asumiese, Carlos V asume el reinado en 1520. Recuérdese, ya lo habíamos más o menos anunciado cuando hablábamos de Fernando II de Aragón, cuando dijimos todas aquellas relaciones respecto a lo que eran esos libros que estuvimos comentando. Este hombre, que es nieto de Fernando II de Aragón, le toca tomar el reino en 1520 y entonces ahí en adelante va a empezar a tener que enfrentar las consecuencias directas de todo lo que va a ser la reforma prácticamente en acción. Y es él, durante su reinado, cuando se va a dar también va a iniciarse el famoso Concilio de Trento. No lo va a haber terminado. El Concilio de Trento fue un concilio que trató de supuestamente enfrentar los hechos de la reforma por parte de Roma, y esto lo que terminó siendo fue un afianzamiento de las doctrinas de Roma. Eso merece una discusión aparte. Lo cierto es que el Lazarillo de Tormes es un texto que se produce más o menos en 1552, 1554. Hay una primera publicación, las tengo acá anotadas porque la primera se hace en Burgos, la segunda se hace en Amberes y la tercera en Alcalá de Henares. Y repetimos, un bestseller, un libro que fue muy leído. Los expertos lo llaman algunos novela picaresca. Yo tendería a llamarlo una novela de realismo, porque nos va a permitir una especie de visión interna a esa España, en particular a ciertas zonas de Castilla, donde todo transcurre, donde transcurren las acciones de este jovencito, que nos va a permitir en el accionar de su vida y en ese transcurrir luego de diversos amos que tuvo, es decir, como se hacía en ese momento, nos va a permitir tanto una visión de las relaciones
de pareja, luego también las relaciones madre-hijo, materno-filiales, luego cómo era el mundo de esa infancia, de esa vida que tenía que ser muy apresurada porque la gente no vivía tanto tiempo. Estamos hablando en unos momentos cuando los promedios vitales escasamente llegaban a los 40 años, las personas no vivían mucho más de eso. El propio Carlos V, que fue tenido por muy longevo en su tiempo, vivió 58 años y eso era tenido por muchísimo tiempo. Entonces era muy normal morir de prácticamente cualquier cosa. Entonces esta novela nos va a permitir esa visión, de manera que yo, más que una novela picaresca que puede ser tomada porque hay situaciones muy jocosas narradas aquí, la veo también como una radiografía realista del mundo que rodeaba a este jovencito. El Lazarillo, él dice ser hijo de Tomé González y Antonia Pérez de Tejares, aldea de Salamanca. Y es un sujeto que ustedes lo van a ver allí. El padre era molinero. Los molineros tenían durante toda la Edad Media y todavía en esa España del siglo XVI, muy mala fama. Eran unos sujetos a los cuales se aludía o se les decía que se robaban el grano, que pesaban las cosas mal. Era muy común tener pleitos con los molineros. En otro libro que esperamos poder reseñar, de Carlo Ginzburg, el famoso historiador que se llama El queso y los gusanos, se habla de la vida de un molinero que tuvo también que enfrentar, en este caso era un molinero italiano, tuvo también que enfrentar muchísimas acusaciones en torno a permanentes diatribas sobre si el grano que le daban era el grano que él devolvía y si no era que, como lo dice Lazarillo de Tormes, desangraba los sacos de trigo, es decir, les extraía para su propio beneficio alguno de ellos. Lo cierto es que el padre de este joven muere relativamente pronto porque lo capturan, supuestamente lo acusan de haber desangrado estos sacos, lo ponen a una cierta pena, luego lo enrolan en un ejército y él muere allí. La madre queda sola, queda con un niño y eso nos va a permitir también ver esa situación. La madre digamos, sí, se asocia, se une a un sujeto. Ella tiene que hacer los diversos oficios posibles, está de camarera, de cocinera, todo lo que puede hacer teniendo un niño pequeño. Entonces con un mozo de cuadra, este mozo que él lo dice era un negro y así lo pone, empieza a vivir con su madre o a frecuentarla recurrentemente. Luego de eso él mismo dice, y nació un negrito, él lo pone así, tal cual son sus palabras. Y entonces empieza a hablar un poco de todo ello. La señora, a todos este negro con quien ellos vivían, que él le da un remoquete de moro, es decir, de una persona del norte de África. A este sujeto luego lo acusan que él mismo se está robando cosas de la caballería para llevárselas a esta mujer, porque la pobreza era una cosa rampante. A eso me voy a referir en unos minutos. Y entonces a este hombre lo agarran, lo separan de allí, lo quitan y a ella la sacan del lugar. Ella tiene que buscar otro sitio. Lo cierto es que están ya es una mujer con 2 niños, no tienen cómo mantenerse y en uno de esos momentos en los cuales ella está trabajando en un lugar como una especie de posada, etcétera, se aparece un ciego y entonces ella le dice que si se puede llevar al niño. Eso nos puede sonar hoy en día bastante crudo, bastante difícil, pero era bastante común. Los niños se tenían un tiempo en la casa, pero más allá de ello, sobre todo en las clases sociales más humildes, se volvían un estorbo. Si no podían trabajar para mantener la casa, se entregaban a personas para que les enseñasen un oficio. Ahí vamos a entrar en detalles ya entonces. ¿Cómo empieza ese jovencito luego a pasar por una serie de amos, digámoslo así, o personas que supuestamente se ofrecían a su cuidado, que van a ser el ciego, luego viene un clérigo, luego un escudero, luego un fraile, con el que duró muy poquito tiempo, luego un buldero, es una cosa que es una profesión que hoy en día no nos suena a nada, y son sujetos que vivían de vender bulas, es decir, de vender perdones de la iglesia. Hay mucho de una crítica velada a la iglesia, ya también lo vamos a ver. Luego un pintor, a quien este jovencito le mezclaba los colores, luego un capellán, un alguacil, oficio que él tildó de muy peligroso, y al final termina con un arcipreste que lo trata mucho mejor y que lo casa con una de sus criadas, y él termina, y así culmina el libro, de una manera relativamente feliz, hablando incluso de la entrada de Carlos V a las Cortes de Toledo, en fin, toda una serie de detalles que él coloca en el libro. Ahora, hago un pie de página un momento para irnos de nuevo a esa España del siglo XVI. Si tiene la oportunidad, usted puede ver las reseñas que hemos hecho sobre los reyes católicos y sobre todo Fernando de Aragón. Les decíamos que este hombre
Carlos V le toca tomar aquella nación que había forjado tan cuidadosamente Fernando de Trastámara, los reyes católicos, y toda esa arquitectura de poder que procuró Fernando II de Aragón, tratando de casar a sus hijos con los poderes importantes de su momento, tratando de dar a esa España que venía de ser completamente medieval y provincial una presencia del siglo XVI. Y lo logra. El reinado de Carlos V o de Carlos I de España va a ser una cosa muy distinta. España, que tuvo una especie de sopor medieval sumamente profundo, empieza a despertar, empieza a tener también un cierto crecimiento demográfico, empieza a llegar, por supuesto, el dinero de las provincias, de las colonias, de las Indias, como usted lo quiera llamar, y entonces ahí se empieza a dar un lento crecimiento poblacional. Sobre todo se va a sentir mucha presión en las ciudades, porque va a aumentar la pobreza, va a haber también inflación. España empieza a tener problemas inflacionarios por una cantidad de recursos que empiezan a llegar de parte de lo que serían las provincias y entonces o las colonias, y entonces eso crea todo un fenómeno productivo o improductivo en las ciudades complejo. Empieza a generarse un fenómeno de pobreza urbana bastante grande, y eso está sumamente matizado por, repetimos, las relaciones entre la gente, las relaciones con la iglesia, que no tiene nada que ver con la iglesia de hoy. Esa iglesia que ya desde el tiempo de los reyes católicos habían tratado de alguna manera empezar a reformarla, que habían creado y utilizado los poderes de la iglesia creando la Inquisición o el llamado Santo Oficio. Esa iglesia está muy venida menos y se muestra como una iglesia donde los miembros, sobre todo los prelados bajos, los menos notorios, son muy corrompidos, son sujetos que hacen cualquier cosa por dinero, que mienten francamente, que tienen familias escondidas. Todo ello se refleja en esta novela, porque esta novela pretende ser un relato bastante fresco de la sociedad en la que le tocó vivir a este joven. Hay una cosa que decía así. Otra cosa que usted va a notar a lo largo de toda esta novela es el hambre. Una de las cosas que la época contemporánea y la humanidad en estos momentos, si bien es cierto que todavía hay regiones que pueden padecer de hambre y la padecen, en la humanidad eso fue un espectro terrible y temible durante siglos. El hambre, las pestes, las enfermedades y por supuesto el clima. Entonces había momentos en que, por ejemplo, usted lo puede ver acá en esta narrativa, cuando en una ciudad hubo mala siembra y lo primero que hacían era, bueno, se van todos los extranjeros de aquí y se prohíbe pedir limosna. Es decir, había una cantidad de medidas. Es un mundo que nos puede sonar muy ajeno, aun cuando no nos separan sino quizás 5 o 6 siglos, pero es un mundo completamente distinto en su funcionamiento, en su dinámica social. Y sobre todo es España, que por ejemplo viene a ser, como decía la propia iglesia, prácticamente otras Indias. Es decir, mucha parte del interior de España tenía una enorme ignorancia. Eso en buen y mal sentido, porque por ejemplo la Inquisición se estaba enfrentando a problemas doctrinales y eso, pero usted va a darse cuenta que las relaciones entre hombres y mujeres no eran tan severamente reglamentadas como luego lo serían. Entonces uno se da cuenta que ese amancebamiento, como decían acá en esta novela, que puede darse entre la madre de este jovencito y un señor que cuida caballos en una caballeriza, es una cosa que no es precisamente lo que les trae problemas. Su mayor problema son las situaciones de robo, las situaciones de inseguridad económica, las penurias a las que se ven sometidos. De manera que en un sentido y en otro la situación española, incluso para el propio país que es España hoy en día, era bastante diferente. Creo que no se me queda ninguna nota. Otro punto sí, un último, es el poder de la iglesia. Usted se va a dar cuenta, repetimos, que la iglesia, sobre todo a partir de las colonias españolas, la iglesia empieza a tener una especie de segundo aire. Lo haría también después, luego del Concilio de Trento, cuando viene la Contrarreforma. Los jesuitas harán lo propio por fortalecer de alguna manera sus posiciones y la posición interna de la iglesia, pero usted se va a dar cuenta que la iglesia aquí, que en ese momento representaba menos de quizás 1,5% de la población escasamente, eran sujetos de muchísimo poder y de muchísimo dinero, entre otras cosas, porque la iglesia tenía enorme cantidad de propiedades y, por supuesto, en ese país que estaba siendo de una cantidad de jornaleros sin propiedad, con unos propietarios y terratenientes muy poquitos, entonces eso aumentaba. El sistema estaba hecho de tal manera en que los jornaleros, que en el caso de Castilla yo estuve investigando, para darle algunas cifras, hay un momento en que Castilla, a mediados del siglo XVI, tiene aproximadamente 70% de la población de jornaleros.
Imagínense usted, el resto serían los terratenientes. Eso inclina la balanza muy desigualmente, sobre todo porque las condiciones bajo las cuales estaba dado toda la relación entre los grupos eran relaciones sumamente estáticas que venían casi desde la Edad Media. Entonces, la situación de flexibilidad entre las clases no era un hecho muy patente, si bien es cierto que se generaron fortunas en el Nuevo Mundo y que estaban viniendo algunos de esos conquistadores o los que fueron con los conquistadores, traían dinero y subían de estatus, pero la mayor parte de la población vivía en una muy áspera pobreza. Voy a darle entonces la palabra al texto, que se los vuelvo a mostrar, lo tengo acá. El Lazarillo de Tormes es la edición de Cátedra de Letras Hispánicas. Existen infinidad de ediciones. Esta no la recomiendo especialmente, salvo que usted tenga un interés filológico especial. ¿Por qué? Porque lo que hace Francisco Rico aquí es un trabajo académico, es decir, él agarra el texto, primeramente para que usted se dé, es muy típico de estas ediciones de cátedra, que son ediciones muy especializadas. Lo primero que hace él es que nos pone un estudio, que solo el estudio se lleva 140 páginas. Entonces ya usted se puede dar cuenta del tenor de lo que estamos hablando. Luego, además, está completamente lleno de pie de páginas. Si usted quiere saber los mayores pormenores posibles, entonces sí es ese libro para usted. De otra manera, si le interesa solamente la obra, hay ediciones mucho más sencillas que le van a proveer del texto, que es relativamente corto. Porque la edición de Rico yo la tengo muy anotada, a mí me ha servido mucho, pero es sobre todo porque tiene un posicionamiento tanto filológico, literario, histórico, prácticamente no deja un área que no cubra, pero lo que parece realmente es un trabajo de tesis, porque es muy, muy enjundioso y metodológicamente prolijo. Pero repito, para el lector que quiera saber del Lazarillo de Tormes de primera mano, quizás sea bastante engorroso. Hay partes en que usted se da cuenta que el texto es así y el resto son pies de página, ¿no? Entonces, eso pudiera incomodar al lector. Vamos entonces ya con la situación del Lazarillo de Tormes. Recuérdese, esto es siglo XVI, esto fue publicado en 1552. El idioma que tenemos en común, el español, no era exactamente el mismo. Pero fíjense ustedes cómo él narra con su ingenuidad las primeras cosas que le tocó vivir, y dice así. Él está hablando en este libro como en una especie de carta a una persona, ¿no? Y dice: pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, provincia de Salamanca, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y paso adelante y les digo lo siguiente, fíjense, dice acá, en la página 14, pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales, de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios, que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asemilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Es decir, el hombre lo metieron en una armada, iba allí, etcétera, y murió. La vida individual realmente valía muy poco, salvo en las clases muy pudientes. La vida popular, la de la gente más humilde, valía muy poco. Y aquí hay una cosa que se me había pasado decirles, y es que el Lazarillo de Tormes, una de las curiosidades literarias que tiene, y eso lo apunta Rico muy bien, es que hay muchísima alusión a textos cultos. El texto allí metido, es decir, como sazonado, pero de una manera que, salvo para el ojo catador, puede pasar simplemente como transparencia. Están citas de Horacio, están citas de Cicerón, están citas de Plinio. Hay una cantidad de cosas, por supuesto, referencias a la Biblia, alegorías, hay una cantidad de recursos, lo cual hace pensar que quien haya escrito esto debe haber sido una persona de una cultura bastante reconocida, porque de otra manera no es fácil explicárselo. Lo cierto es que, bueno, como les decía, su madre, mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos, por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. En algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana, otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrábase en casa.
Yo al principio de su entrada pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Mas de que vi que de su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos. Se puede ver allí cómo la cotidianidad no estaba garantizada. La comida no era una cosa como transparencia, no había una nevera donde guardar las cosas. La comida había que estarla permanentemente proveyendo y era difícil y era complicado y era costoso. Total que este señor Moreno que él pone acá, al final ellos tienen un jovencito, tienen un hijo, ¿no? Y entonces lo cierto es que este hombre después lo acusan. Fíjense ustedes, dice, quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, y eso de Zaide es precisamente una alegoría a un nombre de los orígenes que puede haber tenido este señor de parte de norte de África o algo así. La conversación del Zaide llegó a oídos del mayordomo y hecha pesquisa hallóse que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban, hurtaba, y salvados, leña, almohazas, mandiles y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas. Y cuando otra cosa no tenía, las bestias desherraba y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. Así lo pone él ingenuamente y él dice, bueno, y además fue muy fácil porque interrogaron a este niño que en ese momento tendría 8 añitos, una edad muy tierna, algo así, y él simplemente dio un recuento de todo lo que había sucedido y por supuesto al señor lo agarraron y lo apresaron y lo separaron de la madre y la madre tuvo nuevamente que volver a ganarse el pan. Ahora fíjense cómo empieza el deambular y ahí viene la situación de los niños. Hoy en día es muy común que los niños permanezcan en el hogar durante bastante tiempo. Eso no fue siempre así. De hecho, en épocas anteriores, cuando la humanidad se veía bajo enormes presiones para poder sobrevivir, y es el caso de mucho de nuestra historia, hasta hace prácticamente 200 años, los niños eran utilizados o bien como trabajadores, cosa que hoy en día el trabajo infantil está legalmente prohibido, ¿no? En esa época sí, o los niños los vendían como esclavos o se entregaban a personas para que los adiestraran en algún oficio, etcétera, etcétera. Fíjense cómo narra esto y es realmente conmovedor la manera, porque la madre sabe en ese momento lo que va a suceder con él. Lo cierto es que ella estaba trabajando en un mesón de cocinera, de mesera y dice, en este tiempo, estoy en la página 21, en este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual parecióle que yo sería para adiestrarle. Me pidió a mi madre y ella me encomendó a él diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Helves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba que me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir y a adiestrar a mi nuevo y viejo amo. Entonces, este señor era un ciego, ¿no? Como les decía, y fíjense aquí que es la parte de la despedida. Como estuvimos en Salamanca algunos días, parecióle a mi amo que no era la ganancia a su contento. Determinó irse de allí, y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he, y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Entonces fíjense ustedes, este jovencito que debe tener a la sazón probablemente 10 añitos, porque serán 11 años. Fíjense el discurso que le está dando su madre. ¿Por qué estamos hablando así? Bueno, si tiene 10 años es más o menos un cuarto de la posible vida que va a tener. Es decir, había que valorar el transcurso del tiempo de una manera muy distinta como se hace hoy en día. Y eso lo podemos ver en esa España, que a pesar de que estaba ya siendo un imperio en ciernes, que a pesar de que tenía ejércitos como los tercios españoles que atemorizaban y aterrorizaban a buena parte de Europa con su potencia y su capacidad, socialmente no se daba el desarrollo de una manera totalmente homogénea y vemos casos como estos en los cuales las sociedades estaban sufriendo en las ciudades mucha pobreza, cierto abandono, etcétera, etcétera. Lo cierto es que entonces este jovencito se lo entregan al ciego y ahí empieza con eso un deambular con este ciego. Este ciego era un sujeto que vivía de ser rezador. Ahí vamos a ver también otra radiografía del país, que es esas profesiones, entre comillas, con las cuales la gente sobrevivía. Este ciego vivía de rezar, de hacerse pasar por curandero. Iban como especie de sujetos nómadas por toda la región en donde ellos se aposaban y el ciego era un hombre muy astuto. Fíjense cómo él inicia
al niñito en todo esto. Cuando se acaban de salir de Salamanca, van caminando y entonces le dice allí, fíjense lo que sucede. Dice, y así me fui para mi amo que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente, está a la entrada de él un animal de piedra que casi tiene la forma de un toro. Y el ciego mandóme que llegara cerca del animal, y allí puesto me dijo: Lázaro, llega al oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así. Y como él sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de tal cornada. Y díjome: necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el propio diablo. Y se rió mucho de la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Dije entre mí: verdad, dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo estoy, y pensar cómo me sepa valer. Y entonces se empieza esa relación que él, incluso mirándolo en perspectiva, porque está hablando un hombre que ya tiene 20 y tantos años cuando está escribiendo esto, supuestamente dice, y fíjense que en la página 24 él dice así, el ciego le dice: yo oro ni plata te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y él dice: y fue así que después de Dios, me dio la vida y siendo ciego me alumbró y adiestró en la carrera de vivir. Pero lo cierto es que las relaciones entre ellos son de una picardía, y ahí podemos decir que la novela es en cierta manera picaresca. Imagínese usted ese ciego deambulando de ciudad en ciudad pidiendo limosna, entrando en rezos, rezando difuntos, toda esa cantidad de pseudo oficios, por decirle de alguna manera, en que se podía emplear. Y bueno, por supuesto, todas las mañas que iban haciendo. Aquí él lo describe de otra manera y dice así: mas quiero que sepa vuestra merced, página 27 estoy yo, que con todo lo que adquiría y tenía jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre y si así no demediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sotileza y buenas mañas no supiese remediar muchas veces, me finara de hambre, mas con todo su saber y aviso, le contaminaba de tal suerte que siempre o las más veces me cabía yo lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. Entonces empieza a contar las vagabunderías y sinvergüenzuras que él hacía con este jovencito, con este ciego, las cosas que le hacía. Algunas son realmente, sí, muy jocosas. Fíjense ustedes. El ciego tenía un sistema que él cobraba por rezar en algunas iglesias, ¿no? Y entonces le decía al jovencito que cuando se fuese la gente le avisara para no seguir rezando, etc. Lo cierto es que ellos comían lo que podían comprar, tenían un jarrito de vino, y este joven, fíjense lo que dice acá, usaba poner cabecí, es decir, cerca de sí, un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy de presto le hacía, y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar, es decir, tomaba 2 tragos o 3 tragos de la botella y lo devolvía. Mas duróme poco, que en los tragos conocía él la falta y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro, antes lo tenía siempre por el asa asido. Mas no había piedra imán que así trajese así como yo una paja larga de centeno, que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió, y dende en adelante mudó propósito y asentaba su jarro entre las piernas y atrapábale con la mano y así bebía seguro. Eso se puede imaginar, pues, el jovencito, imagínense, ideó una especie de pajilla para tomarle desde lejos el vino al señor, en fin, esa cantidad de argucias, y hay muchísimas más que él narra acá. Por ello la novela es picaresca, más quien tenga el ojo histórico, les repetimos, puede sacar muchas conclusiones del mundo que se retrata acá, donde primero este ciego, luego entonces al final la relación se va deteriorando, porque verdaderamente las pillerías que se hacían uno y otro eran enormes. Aquí hay otra muestra, algunas son bastante pesadas, aquí hay una bastante aguda, me parece que vale la pena señalarla, y es la siguiente. Dice así: el ciego se consiguió unos racimos de uva grandes, ¿no? Dice: Lázaro, agora quiero yo usar contigo una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas y que hayas de él tanta parte como yo. Partílo hemos de esta manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva.
Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. Hecho así el concierto, comenzamos. Mas luego al segundo lance el traidor mudó propósito y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aún le pasaba adelante, 2 a 2 y 3 a 3, y como podía las comía, acabando el racimo. Estuvo un poco con el escobajo en la mano, y meneando la cabeza dijo: Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que tú has comido las uvas de 3 en 3. No comí, dije yo, mas ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sagacísimo ciego: ¿sabes en qué veo que las comiste de 3 en 3? En que yo comía de 2 en 2 y tú callabas. Reíme entre mí, y aunque muchacho, noté mucho la discreta consideración del ciego. Bueno, lo cierto es que él se separa allí, tienen un problema, él se separa del ciego, entonces cae en las manos de un clérigo. Y aquí empieza lo que le podíamos decir como una especie de crítica velada a la iglesia y las instituciones eclesiásticas. Este clérigo era un sujeto que también lo tenía trabajando allí como mozo ahí, pero el pobrecito lo mataban de hambre. Este señor tenía una especie de... Hay una anécdota bastante interesante porque este tipo guardaba toda la comida y entonces hacía una apariencia con la gente como no, este niñito se come todo, etcétera, etcétera, pero lo tenía todo bajo llave guardado. Lo cierto es que Lázaro, en sus enormes astucias, un día logra ponerse en una llave que puede abrir eso. Y les cuento entonces el pedacito. Dice así lo siguiente. Déjenme ver ustedes porque las situaciones acá se van... bueno, fíjense ustedes. Aquí dice... con este famoso clérigo. Un momentito. Dice lo siguiente. Cuando le pedía la llave para ir por ella o por los alimentos, ¿no? Si alguno estaba presente, echaba mano al falsopecto y con gran continencia la desataba y me la daba, diciendo: toma y vuélvela luego, y no hagáis sino golosinar. Como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en dicha cámara, como dije, maldita la cosa que las cebollas colgadas en un clavo, las cuales él tenía también por cuenta que si por malo de mis pecados me desmandara a más de mi taza, me costara caro. Finalmente, yo me finaba de hambre, es decir, me estaba muriendo de hambre, ¿no? Dice él. Entonces el sujeto, fíjense acá otro detalle de este clérigo, que era realmente un sujeto perverso. Dice: los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una que costaba 3 maravedís. Aquella la cocía, le comía los ojos, la lengua y el cogote y los sesos, y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos, y dábamelos en el plato, diciendo: toma, come, triunfa, que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el Papa. Caramba, verdaderamente. Bueno, acabo, dice acá el pobre jovencito, acabo de 3 semanas que estuve con él. Vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura si Dios y mi saber no me remediaran. Para usar de mis mañas no tenía aparejo por no tener en qué darle salto. Lo cierto es que él logra conseguirse un calderero, que eran los sujetos que trabajaban con las ollas y con la cantidad de cosas, y también portaban esos enormes mazos de llaves, con lo cual a la gente que se le perdía la llave, él le podía vender un repuesto. Y el jovencito se pone en esa llave y bueno, empieza ahí a quitarle la comida lentamente al otro, pero el señor se da cuenta, total que bueno, allí hasta que por fin lo agarran, él dormía con la famosa llave en la boca para que no lo pudieran agarrar, pero una vez la llave se le quedó afuera y silbaba. Esas llaves que eran huecas, ¿no? Y se escuchaba un silbido, total que el hombre lo agarró. Y de allí empieza su nuevo peregrinar. Este señor lo bota de la casa y pasa entonces a donde un escudero. Este escudero, él habla muy bien de él porque era un sujeto que vivía de la apariencia. Aquí puede uno darse cuenta de ese hidalgo antiguo español que vivía un poco de ser nada más algo, una apariencia, algún nombre, pero no tenía sustancia. Este sujeto vivía sin comer ni nada. El pobre niño tenía que estar mendigando para traer la comida a la casa. Le va muy mal, le va muy duro y no dejan de verse acá situaciones sumamente jocosas. Les repito, por eso esta novela ha sido revelada como picaresca. Fíjense ustedes que este señor siempre decía: no, ya yo he comido, yo ya no necesito comer. Y llegaba el niñito y sacaba su comida. Entonces el otro se quedaba viendo y quería comer. Y fíjense ustedes, hay una parte en que dijo...
esta realmente la tengo muy marcada porque es realmente muy, muy hermosa las cosas que uno puede ver acá. A ver, ¿dónde dice esto? Dice, bueno, como les decía, el escudero, estoy en la página 76, se da este diálogo. Fíjense usted, dice, tú, mozo, has comido. Esto es cuando recién él lo ha contratado, se lo ha llevado a su casa para que le sirva. Y dice, no señor, dije yo, que aunque no eran dadas las 8 cuando vuestra merced encontré. Pues aunque de mañana yo ya había almorzado, y cuando ansí como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy ansí. Por esto, pásate como pudieres que después cenaremos. ¿No? Entonces, bueno, ahí eso por supuesto no era cierto. Este sujeto no tenía plata donde caerse muerto, no tenía donde comer. Lo cierto entonces es que él dice, Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios. De eso me podré yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta, y así fui yo loado de ella hasta hoy día de los amos que he tenido. Virtud es esa, dijo el escudero, y por eso te querré yo más, porque el hartar es de los puercos y el comer regladamente es de los hombres de bien. Entonces, bien te he entendido, dije yo dentro de mí, maldita tanta medicina y bondad como aquestos mis amos que yo hayan puesto en la hambre. Púseme en un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del seno que me habían quedado de los de por Dios. Él, que vio esto, díjome, ven acá, mozo, ¿qué comes? Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóle él un pedazo de 3 que eran, el mejor y más grande, y díjome, por mi vida que parece este un buen pan. Bueno, y ahí se lo empezó a comer, y como ustedes pueden ver, el jovencito luego inmediatamente se dio cuenta que este es lo que tenía, era un hambre enorme, y dice, y como le sentí de qué pie cojeaba, estoy en la página 78, dime prisa, porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, se comediría a ayudarme en lo que me quedase, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se comió todo aquello, etcétera, etcétera. Con este hombre, al final, la situación termina en que él lo vienen a buscar las deudas que tenía, unos acreedores, y entonces, por supuesto, el hombre se va y se escapa y no vuelve más. Lo interesante de eso es que podemos ver cómo está la situación con respecto a este tipo y las personas que tenían que hacer el trabajo legal. Porque justamente eso es lo que uno puede darse cuenta de los oficios. Está ahí un alguacil y una persona que, déjenme ver si puedo encontrar el pedacito donde está marcado esto. Dice aquí, pues estando en esto, en la página 106, entró por la puerta un hombre y una vieja. El hombre le pide el alquiler de la casa y la vieja la de la cama. Hacen cuenta y de 2 en 2 meses le alcanzaron lo que él en un año no alcanzara. Pienso que fueron 12 o 13 reales. Y él les dio muy buena respuesta, que saldría a la plaza a trocar una pieza de a 2 y que a la tarde volviesen, mas su salida fue sin vuelta. Por manera que a la tarde de ellos volvieron, mas fue tarde. Es decir, ya cuando se volvieron ya no había nada. Y entonces lo cierto es que estos señores piden a un escribano y un alguacil para cobrar las deudas, etcétera, y vinieron el alguacil y el escribano, pero entonces se armó un problema porque al haber desaparecido el deudor, la persona que tenía todas estas deudas, dice, el alguacil y el escribano, página 109, piden al hombre y a la mujer sus derechos, sobre lo cual tuvieron gran contienda y ruido, porque ellos alegaron no ser obligados a pagar, pues no había de qué ni se hacía el embargo. Los otros decían que habían dejado de ir a otro negocio que les importaba más por venir a aquel. Entonces puede dar cuenta usted que mucho imperio, mucho rey imperial y todo, pero a nivel del hombre común, de la persona común, las situaciones institucionales eran enormemente primitivas y el individuo tenía que llevar todos los costes y todos los riesgos. Eso puede darse cuenta uno acá. Lo cierto, como les decía, bueno, el jovencito empieza de allí a pasar luego el escudero a un fraile con el que dice que duró poco, él dice por razones que no quiere explicar. Luego va con este señor Buldero, que es un señor que vendía bulas. Justamente contra eso se había rebelado en parte Lutero, 1517, todo aquello. Pero lo cierto es que este señor Buldero, que él mismo lo califica como un redomado pillo, y es un sujeto que se la pasaban estafando personas en las iglesias, tenía una especie de show que hacía con algo así allí, en donde evidenciaban ciertas formas de milagros, etcétera, etcétera. Ahí se puede dar cuenta uno de todo eso, de todo ese mundo. Lo leo un pedacito y ya con esto cierro la reseña. Página 112. En el quinto amo por ventura di, que fue un buldero,
el más desenvuelto y desvergonzado y el mayor echador de ellas que jamás yo vi, ni ver espero, ni pienso que nadie vio, porque tenía y buscaba modos y maneras y muy sutiles invenciones. Este sujeto, como les decía, era un pillo que supuestamente vivía de vender esas bulas, que no eran sino como una especie de perdones eclesiásticos. Es decir, la iglesia medieval tenía esa fórmula que Lutero luego, eso lo hemos explicado en términos doctrinales, esa situación en la cual usted podría ganar prebendas en torno a sus acciones o perdones, etcétera. Es toda una institucionalización y burocratización del pecado, ¿no? Para que la gente pudiese comprar esas especies de perdones. Es un poquito más complicado que esto, pero en esencia llegó a degradarse al punto en que sí, era simplemente la venta y comercio de unos supuestos perdones o unas supuestas ayudas celestiales, y de eso vivían estos sujetos en aquella España del siglo XVI que nos está narrando el Lazarillo de Tormes. Lo cierto es que al final él termina bien con un arcipreste que sí, él empezó a vivir bien ya con un capellán que lo puso a vender agua, unas ciertas fórmulas de comercio, tenía unos burros y ya empezó el jovencito a echar hacia adelante, y luego consigue un arcipreste que lo casa con una criada y él asienta una familia, y entonces se da cuenta de su ascenso social y de lo bien que ha ido, y termina trabajando como pregonero para vender vinos, para vender ciertas cosas. Lo cierto es que así termina todo esto. Él hace algunas admoniciones y en la página final dice todo esto que él narra, ¿no? Fue el año mismo en que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá oído, pues en este tiempo estaban mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Y así culmina esta obra que les he tratado de reseñar, sobre todo porque hay que procurar leerla. El Lazarillo de Tormes es histórico, es importante. No es porque esto puede haber sucedido o no, puede haber sido imaginado o no, pero definitivamente la recreación de ese mundo del emperador Carlos V, de esa España en la primera parte del siglo XVI, Carlos V teniendo un reinado de aproximadamente unos 35, 36 años, muy importante, eso es muchísimo tiempo en esas épocas, nos permite ver todo ello. Esa España luego sufriría más y mayores cambios en la medida en que luego Felipe II y la cantidad de los otros Habsburgo que le sucederían iban a estar modificando según el tenor de los tiempos esa sociedad española. Ha sido un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera les motiva, les entusiasma, por favor, márquelo allí. Venimos con más reseñas de libros. Tenemos por allí otro libro justamente del siglo XVI. Vamos a ver si lo podemos reseñar prontamente. Lo habíamos anunciado del historiador Carlo Ginzburg, que se llama El queso y los gusanos, hablando justamente de un molinero del siglo XVI, y para nosotros es una manera de estudiar cómo se puede hacer la historia hoy en día, partiendo de documentos y del énfasis en el estudio de ciertas épocas y ciertas personalidades. Un gusto estar siempre junto a ustedes, y ya saben que desde acá el deseo es porque tengan todos siempre una muy feliz semana.